En el video de hoy les presentaré la resolución del ejercicio 36 del capítulo 1 de la sección 2 del libro de El cálculo de Leighton, el cual nos dice lo siguiente. Nos dice, trace la gráfica de la función y a partir de esta conjeture que la función es par, impar o ninguna de los dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente. Nos plantea el literal A que nos dice que f de x es igual a 4x elevado a la quinta y 3 y más 3 x elevado al cubo. Y el literal B, g de x es igual a x al cubo más 1. Bien, aquí tenemos la gráfica del literal A. Como podemos ver a simple vista, podríamos deducirla si esta es par o impar. Bien, para saber si una función es par o impar, lo primero que tenemos que hacer es ver la simetría respecto ya sea al eje Y o respecto al eje o respecto al origen. Una función es par cuando la simetría se da respecto al eje Y una función es impar cuando la simetría se da con respecto al origen. Ya, sabiendo esto, entonces gráficamente podemos analizarlo. Eh, Esta función podríamos decir a simple vista que es una función impar, pero necesitamos comprobar esto. ¿Cómo hacemos esto? Lo, lo que tendríamos que realizar es realizar un doblez. Tenemos que realizar un doblez con respecto al eje Y. Es decir, esta parte de nuestra gráfica tenemos que trazarla hacia acá. Tenemos que moverla hacia acá. Tenemos que desplazarla. Luego, esta misma gráfica de aquí, vamos a tener que desplazarla o realizar un doblez al eje X. Vamos a desplazar el doblez respecto al eje X. Y este doblez nos tiene que quedar justamente por donde pasa nuestra gráfica. Perdón. Este doblez nos tiene que quedar justamente ya una vez trazada, nos tiene que quedar por donde nuestra gráfica pasará, es decir, por aquí. Exactamente, el doblez nos tiene que quedar exactamente. Ya, así es como podemos deducir que una función es impar o par de manera gráfica. Ahora, si lo queremos hacer de manera analítica, tendríamos que dar valores a x y reemplazarlos en la fórmula de f de menos x. En la fórmula de f de menos x es igual a menos f de x. Aquí damos valores a x y damos valores a x y vemos en dónde es que coincide la gráfica. Por ejemplo, aquí, si damos el valor a 1, la gráfica llega su altura llega hasta 1 y tendríamos que reemplazarlo. Ya, eso sabemos. Ahora, en la gráfica número 2 que nos plantea es lo siguiente. Ya, esta es la gráfica número 2. La gráfica número 2 nos dice x al cubo más 1. Igualmente que en la anterior. Podríamos decir que esta es una función impar, pero tendríamos que comprobarlo. ¿Cómo comprobamos esto? Esto lo comprobamos si trazamos una gráfica, si trazamos una línea que pase por el origen y tenga la misma altura. Es decir, aquí realizáramos una
una línea que pase por el origen. La distancia que hay aquí tiene que ser la misma que de acá. O al revés, la distancia que hay aquí tiene que ser la misma que la de acá. Por ejemplo, algo así. Trazamos una línea, y no importa la línea que sea, sino simplemente tiene que pasar por el origen. Es decir, la distancia de aquí tiene que ser la misma que la de acá. Pero una forma de analizar esto es realizándolo mediante los dobleces. Para realizar los dobleces, entonces, eh, tenemos aquí, tenemos aquí nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces tendríamos que trasladar el doblez con respecto al eje X. Y luego con respecto al eje Y, perdón, y luego con respecto al eje X. Tenemos el doblez aquí y luego si hacemos el doblez no nos queda igual. No nos quedaría igual este doblez. Esta función entonces no sería ni par ni impar. ¿Y cómo se denomina eso? Eso se denomina a una función sin paridad. Y tenemos entonces resuelto gráficamente, la función f de x es igual a x al cubo más 1. Igualmente, si queremos realizarlo analíticamente, sería igual que el anterior caso. Utilizamos la fórmula que es f menos x es igual a menos f de x. Igualmente damos valores a x, sustituimos y vemos a la altura que llega a nuestra gráfica respecto a los valores que toma x. Igual nos saldría que esta es una función, nos saldría que esta es una función sin paridad. Y tendríamos entonces resuelto lo que es el ejercicio 36.